ese histórico en Venezuela. Arriesgó su vida. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Soy del Valle Canelón, presidenta encargada del Colegio Nacional de Periodistas. Bueno, recientemente el gobierno reconoció públicamente el valor del periodismo independiente. ¿Desde qué mirada el Colegio Nacional de Periodistas ve este pronunciamiento y si realmente hay un cambio en el poder y los medios? Mira, un pronunciamiento que lo recibimos como eso, pues un pronunciamiento que llega algo tarde, después de tantos ataques. Sin embargo, no podemos dinamitar lo que se está diciendo. Es un primer acercamiento y lo vemos con mucha cautela, pero no es suficiente. Ese pronunciamiento tiene que venir acompañado de muchas acciones que van principalmente y primero que nada con la libertad plena de todos nuestros periodistas presos, los que tienen causas abiertas. 38 en total periodistas presos. Ya están todos fuera de la cárcel, gracias a Dios, están excarcelados, pero muchos de ellos todavía tienen medidas de presentación, medidas cautelares. Nosotros estamos exigiendo la libertad plena para todos y cada uno de ellos. Después de eso, se tiene que dar garantías de que en Venezuela se tiene que ejercer el periodismo libre, sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo de amenaza. Hoy en día los periodistas ejercen el periodismo con miedo de hacer una pregunta, con miedo de que al salir de su casa o al salir de la pauta que tienen lo pueda ser detenido. Y bueno, tenemos miedo por sobradas razones. Y tenemos miedo porque tenemos 38 periodistas que estuvieron presos, algunos de ellos 4 años tras las rejas sin haber cometido ningún tipo de delito, más allá de informar y de hacer su trabajo. ¿Qué otras medidas tienen que venir acompañadas con eso? Libre acceso a todas las fuentes en Venezuela, Tribunal Supremo, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Ciudadano, en todos los poderes, que nosotros podemos tener acceso a la fuente oficial, porque acá no hay información, no hay acceso a la fuente oficial. Eso se nos ha vetado, se nos ha estigmatizado durante muchos años. Pues el chavismo nos estigmatizó y nos quiso colocar en una acera de que éramos políticos, que éramos agentes del imperio, cosa que no es, está muy lejos de ser la verdad. Nosotros simplemente, pues el periodista es la piedra angular de una democracia, esa persona que está allí para ser la voz y los ojos de los ciudadanos. ¿Qué otra medida tenemos que acompañar o se tiene que acompañar a eso? Mira, que cese la intimidación contra los medios de comunicación, que cesen esas llamadas. Tú no puedes entrevistar a Luis Olavarrieta, o tú no quiero a este periodista, quiero que lo saques, o no me puedes hablar de este tema. Esas llamadas tienen que cesar y que los medios ejerzan libremente y decidan la política editorial que quieran. ¿Qué otra medida? Que Conatel recupere su carácter técnico, meramente técnico. Que se restituyan las señales de los medios cerrados en Venezuela y que se devuelvan los equipos que ellos le llaman confiscación, nosotros le llamamos robo. Que además el bloqueo que se mantiene contra los portales digitales en Venezuela, que son 64 en total, dicho por la ONG BE Sin Filtro, que tiene un monitoreo bastante serio y técnico de la situación, sean restituidos esas señales. Que para poder ver un portal en Venezuela no tengamos que hacer uso de VPN. Que además se deroguen leyes que son altamente punitivas, como por ejemplo la ley contra el odio. Nosotros creemos que esa ley no solamente es muy punitiva, sino que lejos de contrarrestar odio, lo que hace es crear un odio contra un sector de la población que no piensa igual al gobierno.
¿Qué otra cosa creemos nosotros que debe darse para que verdaderamente se pueda hablar de periodismo libre e independiente? Bueno, eso, que se Sí, cesen las presiones, ¿no? sí. Y si tuviéramos que englobar tal vez un mensaje mucho más concreto, central es la palabra, que ustedes quisieron de una otra forma transmitir bajo estas declaraciones de quien es el presidente de la Asamblea, ¿cuál es el mensaje central? Si pudiera hacerles llegar un solo mensaje, ¿cuál sería, del Valle? Respeto, respeto y libertad. Porque mientras no haya respeto, no haya libertad al ejercicio libre del periodismo en Venezuela, no podemos hablar de una verdadera democracia. ¿Por dónde se puede empezar, por ejemplo, a llevar esa práctica para que de una otra forma los medios terminen de reconocer, se traduzca el reconocimiento en hechos más concretos? ¿Por dónde se empieza, del Valle? Sobre todo en un momento donde existe tanto temor, donde hay más de 400 medios cerrados, donde hay incluso muchísima censura en los medios que están trabajando actualmente. Bueno, precisamente por todas estas cosas que te acabo de enumerar. Pero ¿por dónde se empieza? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Por el acceso a las fuentes, por acabar con los mensajes de odio, con los mensajes estigmatizantes, con los señalamientos hacia los periodistas. Son muchos años donde se ha señalado al periodista de que eres agente del imperio, de que tú estás pagado, te están pagando por la oposición. No, simplemente los periodistas estamos y hemos hecho nuestro trabajo. Nos hemos visto en la necesidad de defendernos, eso sí, y de denunciar, no solamente acá en Venezuela, sino ante el mundo. ¿Qué tenemos nosotros? La palabra, la escritura, esa cámara, para denunciar lo que en Venezuela está ocurriendo. Y vale destacar que el Colegio Nacional de Periodistas ha sido el único gremio en este país que ha denunciado los agremiados presos, las desapariciones, lo que ha sido con el cierre de medios, lo que ha sido pues cuando apresan a un periodista en este país. Y tuvimos que abrir el compás y ir más allá porque la ley del ejercicio del periodismo nos da a nosotros la facultad para abarcar todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión y la democracia. Y por eso, cuando nosotros vimos que en Venezuela lo que se vendía como democracia no era tal, porque era una democracia que ha sido altamente restrictiva, altamente punitiva, altamente pues coercitiva. Eso no es democracia. La democracia es libre, es poder expresar lo que tú piensas, lo que tú deseas, sin ningún tipo de retaliación porque tú te puedas expresar o porque puedas ejercer tu profesión. Entonces, este ha sido el único gremio que le ha dicho al gobierno, por aquí no van las cosas. Tú no me puedes meter a los periodistas presos simplemente por ejercer su trabajo, por informar, por hacerte una pregunta que a tus ojos es incómoda, pero es la pregunta que debe hacerse. Los periodistas no estamos acá para ser complacientes. Entonces, eso hay que verlo, hay que valorarlo. Aquí, y sin señalar a ningún otro gremio, aquí había abogados, médicos, odontólogos, bioanalistas, de todas las profesiones presas, y se le vulneraron sus derechos constitucionales. Espacio Público dice que existen aproximadamente 400 medios cerrados. ¿Qué dice, por ejemplo, Sin Filtro, y ustedes como gremio, ¿no? ¿Cuál es el registro que maneja el Colegio Nacional de Periodistas con la cantidad de medios que se le han quitado la posibilidad de seguir funcionando? Mira, nosotros nos apoyamos mucho en Espacio Público, en IPIS y en BE Sin Filtro y el sindicato. Ellos tienen el músculo que nosotros como colegio no lo tenemos. No lo tenemos porque, bueno, hemos sido atacados por todos lados. Pero, sin embargo, según nuestros registros, yo creo que esa cifra se queda corta. Yo creo que hay más de 460 medios en el país que han cerrado en los últimos 26 años en Venezuela. Si se compara justamente ese ecosistema mediático de hace 20 años o 25 años atrás, ¿cómo describiría un poco la pluralidad informativa que había en comparación a estos tiempos? Mira, ¿cómo la comparo? En aquella oportunidad la población venezolana estaba informada y sabía lo que pasaba en Venezuela, lo que pasaba, el que vivía en Apure sabía lo que pasaba, por ejemplo, en Monagas o lo que pasaba en Caracas. Hoy en día, aquí mismo en Caracas,
los ciudadanos no están informados y no saben lo que está pasando, porque no existen medios de comunicación, pero no hay libertad para ejercer el periodismo, porque hay un poquito más de libertad en los que son portales digitales. Sin embargo, esos colegas, al vivir aquí en Venezuela, viven con miedo y ejercen su profesión con miedo. Sí. Dentro de ese panorama es complejo esta pregunta porque al final cualquier señalamiento, cualquier acción en contra de los medios es grave, pero ¿qué tipo de medios han sido los más afectados? La gente habla mucho, por ejemplo, de la prensa escrita, que ya no existe por un tema de persecución, también un tema de papel, pero también entendemos que que estamos en un momento digital, ¿no? Para reiterarte la pregunta, ¿cuáles son los medios más afectados? Radio, televisión, prensa escrita, medios digitales. Mira, los medios más afectados, la prensa escrita, porque obviamente desapareció, pero desapareció ni siquiera por el tema digital, desapareció porque acá hubo un monopolio del gobierno a través de la Corporación Maneiro que no le daba el dinero para obtener el papel a los medios y se vieron en la necesidad los medios impresos de cerrar. Algunos de ellos pudieron migrar a la parte digital, otros no, y cerraron. La prensa audiovisual se ha visto muy afectada. Debes recordar aquella famoso cierre de los 40 medios que hizo Hugo Chávez en su oportunidad, que eso fue como 40 que emisoras de radio. 40 emisoras de radio en todo el país, pues que fueron cerradas y ahí empezó, como decía, ese ataque más frontal contra los medios de comunicación, contra los periodistas. Y paulatinamente han seguido, en medio de esto, después de los acontecimientos, y la nueva era que dicen que se está viviendo en estos momentos post Nicolás Maduro, han seguido cerrando medios en Venezuela. La semana pasada cerraron un medio en Guatire y muchos de esos dueños de medios están fuera del país porque han sido objeto de una persecución a ellos y sus familiares, porque esa es la otra cara, que no solamente te quitan la emisora, te roban los equipos, sino que van contra ti. Y muchos de los periodistas presos, pues le han confiscado bienes y no les han devuelto los carros y no les han devuelto su teléfono. Su celular, Hoy en día, imagínate lo que significa por lo menos $300 comprar un equipo de celular sin trabajo y no te devuelven. Lo lógico es que apenas estás saliendo de la cárcel a ti te devuelvan todo lo que te incautaron y nada de eso ha ocurrido. Sí. ¿Qué impacto puede tener la reducción de número de medios en el país, en el ejercicio periodístico y sobre todo en generaciones que vienen con esa lamentable limitación? ¿Okay? Saber que no pueden trabajar en un medio, aunque las redes también han dado mucha libertad creativa y libertad para opinar. ¿Cómo ves ahora el panorama general con respecto al número de medios cerrados y a las generaciones que vienen de relevo? Mira, la generación que se está formando en estos momentos en las escuelas, y es por eso que nosotros en el colegio hemos buscado ese acercamiento con las diferentes escuelas de comunicación, son unas generaciones que se han formado con una idea equivocada del periodismo. Lo que ellos han visto de la manera como se está realizando el periodismo en Venezuela no es el periodismo. O sea, acá nosotros hacemos un ejercicio por seguir informando, por seguir buscando las aristas, pero aquí en Venezuela lo cierto es que desapareció el periodismo de investigación. Aquí eso está censurado en los medios de comunicación. Aquí tratamos de llevar un poco la información, pero con miedo. Los periodistas que hoy en día se mantienen en un medio de comunicación, ejerciendo, dando la cara, aunque sea 30 segundos, oye, merecen un aplauso de pie, porque se han mantenido allí a pesar del miedo, a pesar de la presión constante que es salir y no saber si regresas a tu casa o si vas a ser objeto de que te apresen, ¿no? Entonces, esas nuevas generaciones piensan que hacer quizás una pregunta complaciente o quizás reseñar la inauguración de un centro comercial o de una tienda es el periodismo. No, eso no es periodismo. El periodismo va más allá, el periodismo busca, investiga, pone sobre el relieve, contrasta
las diferentes fuentes que hay sobre un hecho determinado. Eso es el periodismo. Y hacia eso tenemos que nosotros ir y recuperar, y gente pues que se formó, que uno le dice la vieja guardia, tiene que enseñarle a esas nuevas generaciones qué es el periodismo. Sí, en los medios existe hoy autocensura, dicen que es más grave la autocensura que la propia censura, porque está el miedo a hablar, el miedo a decir, el miedo a opinar, el miedo a expresarse. Primero, ¿cuál es el criterio de Del Valle Canelón y cuál es la realidad de los medios en Venezuela? La realidad de los medios en Venezuela es que hay censura, que te la impone el propio medio, porque bueno, también el dueño del medio tiene presión y recibe llamadas y tiene familia, y es normal que exista el miedo. O sea, el miedo es libre, como se dice por allí. Y el periodista, que ahí es donde decimos, también se censura. Viene la autocensura, que es peor porque nace del propio periodista, pero con lo que nosotros hemos visto acá, donde tenemos periodistas presos, periodistas en el exilio, familias enteras que han sido separadas por decir lo que piensan, cuando hemos visto periodistas que pues han perdido todo en el ejercicio del periodismo. O sea, tú le puedes criticar que no diga algo, porque es muy fácil pedirle a un periodista que dé la cara, cuando no solamente la seguridad de ese periodista está en juego, lo que tiene detrás. ¿Y qué tiene detrás? La familia. La familia. Tiene padre, madre, esposa, porque Amigos, cuando una persona, sí. Amigos, y hay personas, y nosotros conocemos las extorsiones terribles que han hecho. O sea, la semana pasada veíamos a un periodista, investigador, profesor universitario de la UCAC y de la Católica. Teníamos una reunión además ampliamente, de la central, ampliamente reconocido y respetado por formador de periodistas. Lo pararon saliendo del UCAC y lo extorsionaron. Le quitaron el sueldo, $100. Y le decían, le hicieron abrir el celular, el banco. Y le dijeron, mira, pero es que aquí tú tienes dinero, pásamelo ahí. Y le tuvo que hacer un pago móvil. Y si no lo hacía, lo amenazaron con llevarlo al helicoide. Eso sigue ocurriendo. O cuando detienen a un estudiante de comunicación social que lo han conseguido con los equipos. A mí me han llamado a las 11 de la noche. Mira, tengo un estudiante de comunicación que estaba haciendo un trabajo para una materia, y resulta que lo detuvieron los policías y se lo llevaron para el helicoide, y te ha tenido que pagar $5,000 cada uno de los detenidos, y sus familiares endeudándose, buscando para que puedan salir por el miedo de que no queden detenidos, y muchos de ellos han quedado detenidos. O sea, es terrible lo que hemos vivido aquí. Y no estamos hablando de que hay que olvidar lo que ha pasado, no. Aquí hay que exigir justicia. No venganza, justicia, que es muy diferente. ¿Estaría el Colegio Nacional de Periodistas dispuesto a participar en un diálogo abierto, institucional, con representantes del Estado para discutir, para hacerles saber, para comunicarles el futuro de los medios y todo lo que han vivido y cómo pueden recuperar la confianza a través de ellos? Ya lo estamos haciendo. ¿Ya hay un acercamiento? Ya hubo un acercamiento. El acercamiento vino desde el propio alto gobierno, desde el Ministerio de Comunicación nos llamaron. Tuvimos una reunión a la que fuimos y lo hemos dicho públicamente, fue una reunión sincera, clara. A esa reunión todavía le faltan muchas cosas porque hay que pasar al segundo plano. Hemos estado hablando con ministros para ejecutar todas esas cosas que nosotros estamos pidiendo. Algunas hemos logrado. Ya el que algunos colegas periodistas de los que estaban presos los liberaran es parte de esa lucha que ha dado el Colegio Nacional de Periodistas, conjuntamente con el sindicato, con Espacio Público, con todas las organizaciones que tienen que ver con la defensa de la libertad de expresión. Hemos estado logrando también a muchos de ellos ya que le den la libertad de plena. Más de algunos de ellos ya tienen libertad plena, ya tienen el papel en la mano donde les han dicho que pues no tienen ninguna causa abierta. Todavía falta, es parte de esas conversaciones, que no las decimos públicamente, porque no todo lo que hacemos se dice. Con la lamentable muerte del colega periodista en Mérida, allí desde el día 1
ha estado la seccional y nosotros al frente pidiendo investigación, ¿Y qué se pidiendo a la sabe de ese comisión. caso del Valle? ¿Qué se sabe justamente de eso? Bueno, de ese caso precisamente ya hay una comisión de alto nivel de la Fiscalía y el propio director del CICPC que se trasladó a Mérida. Y a eso Tobar. es parte de lo que hemos, anoche mismo, aquí estábamos reunidos conjuntamente el sindicato con el colegio y un ministro, precisamente, solicitándole celeridad en ese caso. El caso de Ramón Centeno, este colegio se lo echó aquí al hombro, así como nos echamos a todos, pero el caso de Ramón Centeno, pues mucho más porque 4 años preso, ha habido con él un ensañamiento terrible, de verdad, y ese caso hemos ido nosotros, mira, que le dieran el permiso en la noche, después que dimos la semana pasada la rueda de prensa de la Alianza, donde denunciamos que la juez no le daba el permiso para operarse, pues recibí una llamada de un alto funcionario y me dijo, quiero saber cuál es el estatus. Bueno, es le mandé toda la información y a las 9:30 de la noche me estaba mandando el permiso de la juez, firmado por la juez, donde se podía operar Ramón y así se lo comunicamos. Pero hemos ido paso por paso, porque además hay que tomar en cuenta que son 27 años de atropello, donde está una estructura enquistada, donde hay dibujo libre por todos los funcionarios. Una cosa es lo que dice la cabeza y otra cosa es la que hace el último eslabón. Y aquí hay dibujo libre y hay negocios, hay mucha gente que ha vivido de esto. Y de intereses. Sí. Intereses que no quieren que las cosas terminen exactamente. De entonces, vamos paso a paso, vamos etapa superada, escalón por escalón, pero ahí vamos los periodistas y ahí vamos exigiendo. Finalmente, si se habla de una nueva etapa para el país, debería implicar una nueva relación entre los medios y el poder. ¿Cómo debería ser para esa nueva etapa que según se está gestando? En esa nueva etapa tiene que ser la del periodista. El periodista siempre va a ser ese ojo angular de la democracia. Uh-huh. Esa persona que está allí y que no es enemiga del poder, no, al contrario, es amigo, pero que es el periodista el que pone el ojo si es que hay algo mal, para buscar, para escudriñar, para investigar, para exponer con todo el respeto del mundo. Porque el periodista no es un enemigo, pero el periodista per se es irreverente, porque busca, investiga, se mete, le cierran una puerta y se mete por una rendijita que consiga. El periodista está para eso, para poner el ojo donde debe ponerlo. Entonces, no es que inmediatamente cuando acá en Venezuela se restituya la democracia, nosotros vamos a ser amiguitos. No, bueno, buenas relaciones y cordiales, pero si lo hacen mal, el gobierno que venga después, allí estaremos los periodistas. Ese es nuestro papel. Del Valle, agradecido por estos 20 minutos de conversa. Ojalá que llegue el mensaje, ojalá que podamos seguir buscando la forma en que se respete el gremio, se nos permita hablar en voz alta sin temor alguno. Totalmente, gracias a ti por seguir allí y bueno, y a toda la gente que nos está viendo y que no crean que porque no decimos o no salimos con un lenguaje beligerante es que no estamos haciendo nada o que somos complacientes. No se nos ha olvidado lo que hemos pasado estos 27 años, al contrario, lo tenemos muy presente, pero no es venganza y lo repito, lo que tenemos que buscar es justicia.